Palabras de 10 prestigiosos economistas, acerca de la recuperación en el segundo semestre de 2016. Miguel Kigel. Lo peor pasó, no creo que la inflación siga subiendo y que la economía se siga contrayendo. Creo que la economía va a empezar a rebotar, pero son procesos lentos. Así como la caída en el nivel de actividad seguramente empezó en el último trimestre del año pasado, no se sintió fuerte hasta fines del primer trimestre de este año. La recuperación va a empezar, pero la gente probablemente no lo sienta hasta fines de año o principios del año que viene, dijo el socio de Econviews y exsecretario de Finanzas. No sé si la inflación va a caer a 1% mensual, pero vamos a sentir un alivio muy grande respecto de tasas del 4% o 6% mensual que quedan en el pasado. La recuperación va a empezar, pero va a ser un proceso que las empresas lo van a ver en sus números, pero la gente no lo va a percibir hasta fin de año. Somos muy optimistas para 2017, porque las medidas duras ya se tomaron, explicó Kigel a FM Millennium. Javier González Fraga. El expresidente del Banco Central entendió que el consumo va a dejar de caer en los primeros 2 meses del segundo semestre y a partir de los pagos a jubilados y el grueso de los incrementos salariales se puede esperar que en el último trimestre empiece a subir acompañada por la obra pública y la inversión privada que se va a acelerar hacia fines de año. El economista afirmó a Telam que la reactivación económica se verá recién en 2017 e insistió en la necesidad de estimular el consumo como una consecuencia y no un detonante de la inversión al considerar que para ello el gobierno buscó en los primeros meses de su gestión generar las condiciones al ajustar los precios relativos, el tipo de cambio y las tarifas. José Luis Espert. El titular de Espert Consultoría Macroeconómica señaló que con la política monetaria que viene llevando a cabo el Banco Central la inflación va a ser más baja en el segundo semestre que en el primero, aunque admitió que no podía asegurar un índice de precios por debajo del 1,5% como espera el gobierno para fin de año. Respecto al nivel de actividad, el economista dijo que sería una buena noticia que en el segundo semestre deje de caer el nivel de actividad económica luego de una primera parte del año en recesión con apenas 5 sectores en crecimiento que son la producción de soja, trigo, maíz, maquinaria agrícola y camionetas, y todo el resto en territorio negativo. Aldo Pignanelli. El expresidente del BCRA dijo que es una transición muy difícil, mucho más de lo que el gobierno creía, y ahora está pagando las consecuencias, con una pata débil, que fracasó para el gobierno y para todos los argentinos, que es que llegara una lluvia de inversiones. Vienen dólares, pero en condición de préstamos, de bonos de deuda. En tema del dólar nos está faltando la inversión directa y la balanza comercial, que no arranca tampoco el superávit comercial que todos buscamos. Este gobierno tiene una gran virtud que es que reconoce los errores y recapacita. En mayo empezó a tomar decisiones en materia de obra pública y política monetaria. En el segundo semestre hay una apuesta fuerte del gobierno a la obra pública y a la inversión en el sector agrícola, creo que por esos dos lados van a venir buenas noticias. La obra pública va a generar 100.000 empleos y el sector agrícola ya empezó a demandar maquinarias. Me parece que dejamos de caer. Para diciembre va a haber una mejora, la inflación va a bajar del 4,5% al 2,5% mensual, no tanto como espera el gobierno, indicó a Radio Mitre. Diana Mondino. La economista y directora de Asuntos Internacionales de la UCEMA enfocó su análisis en el contexto internacional que afectará el desenvolvimiento económico del país. Por Infobae consideró que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha sido un golpe muy grande en el mundo y será un factor recesivo en todas las partes del mundo. ¿Quién va a comprar un auto si piensa que va a perder su trabajo? Y eso es lo que va a pasar en Europa. Nosotros que le vendemos a esa gente algún problema vamos a tener porque estamos lejos geográficamente pero no económicamente, afirmó la economista. Ramiro Castiñeira. No resulta fácil la situación heredada y por eso no reacciona rápido la economía. El gobierno hizo mucho en el primer semestre y se corrigieron errores de los últimos 4 años,
lo que nos salvó de una crisis importante. Se pudo volver a ser una economía de mercado, pero el costo de esto es una recesión, analizó el experto de econométrica. En diálogo con DIN, Castiñeira, consideró error del gobierno poner tanto énfasis en el segundo semestre, porque no hay un día para que la economía cambie notoriamente, dado que aún hay una lista significativa de tareas por hacer en el actual escenario con un gasto público completamente desbordado, elevado déficit fiscal y una presión tributaria récord. Acotó que para que la economía arranque y haya inversión privada, creo que todavía falta. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior y economista, prevé un segundo semestre económicamente más auspicioso. La inflación va a bajar en la segunda parte del año, para lo cual el gobierno estuvo trabajando en sus primeros 180 días, y eso se va a notar en el poder adquisitivo de la gente. Frigerio admitió que muchos sectores atraviesan dificultades desde el punto de vista económico y social, aunque subrayó que la buena noticia es que la perspectiva es buena y en eso hay una consideración mayoritaria de los argentinos de que el futuro va a ser mejor. Hay muchos argentinos que pueden sentir que viven peor, pero en la calle la gente entiende que las cosas andaban mal, que había un engaño detrás de esa percepción de bienestar, y que había que arreglarlas. Desarmar esta bomba tiene sus costos, pero la perspectiva futura es mucho mejor, resumió el funcionario. José Urtubey, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, advirtió que más que la inflación, lo que preocupa son las condiciones para la reactivación económica, y si no se hacen las cosas bien y no se ponen a trabajar en mesas de diálogo multisectoriales, es imposible que el año que viene haya una reactivación económica. No veo la reactivación en el segundo semestre y en la medida del trabajo plurisectorial con orientación al desarrollo vamos a mejorar el año que viene, enfatizó el empresario, quien insistió en la necesidad de encarar un plan orientado al desarrollo. Agustín Monteverde, el economista, expresó que no habrá una recuperación de la actividad con algún grado de significación. La industria, salvo algún repunte vinculado a la maquinaria, está en recesión. En el consumo tampoco hay que esperar un boom, auguró. En materia de inversiones, planteó que en la segunda mitad del año se empezarán a ver algunas, pero tampoco nada significativo. Algunas actividades acarrearán inversiones recién en 2017. El gobierno de Mauricio Macri no realizó reformas estructurales de ningún tipo y eso llevó a que no se observe una recuperación importante y se enfocó en cómo cubrir el déficit fiscal en lugar de reducirlo, o eliminarlo. Hay que estudiar el gasto estructural y reformular el Estado, no es cuestión de solo sentarme en la caja, hay que aplicar una drástica reforma tributaria para reducir la presión impositiva, evaluó Monteverde. Alejandro Robba, el economista de la Gran Macro, estimó que la economía va a afrontar un mayor nivel de desocupación y de desigualdad, alejándose cada vez más del objetivo de pobreza cero, y afirmó que no se observan los motores del crecimiento que permita esperar un último trimestre en recuperación, sino que por el contrario lo único que repunta son los capitales especulativos y los sectores favorecidos por la devaluación y el tarifazo. Robba, director de la carrera de Economía de la Universidad de Moreno, sostuvo que la inflación va a ceder pero solamente por la propia recesión y la apertura de la economía. También advirtió el efecto que puede tener el aumento intempestivo del dólar, que va a repercutir en el nivel de precios, básicamente de los alimentos. Esperamos tus comentarios. AEC Creaciones.